No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y después no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, como la primera parte tiene que ver con no tener dioses ajenos delante de Dios, la segunda está describiendo una condición a la que el humano generalmente tiende, y es que conoce a Dios. ¿Quién tiene aquí una imagen mental de cómo se ve Dios? Entonces, o sea, con horas como generalmente tu mente tiene una imagen cada uno, pero son incorrectas. No son incorrectas de que sean pecado, sino que incorrectas de que no es la verdad. Porque a pesar de nuestros mejores esfuerzos, se queda corto a lo que es Dios. Ahorita cantábamos, y esta canción en la que ahorita entonamos al final para mí es muy especial, tiene una historia para mí, pero dice, Él no tiene oposición. Y no puede, más bien, no importa qué tan grande lo imaginemos, Él es más grande. No importa qué tan poderoso nos los imaginemos, Él es mucho más poderoso. Y entonces vemos a las culturas, a las diferentes concepciones humanas, primero maravillándose de quién era Dios. Y entonces teniendo buenas intenciones, por ejemplo, no sé, culturas que se desarrollaron en el mar, ¿no? Es que mira la tortuga tan grande, majestuosa nadando, impetuosa, como Dios. Y entonces empezaban a representar a Dios como una tortuga, pero después se la hacían en consomé o en un caldito y se comieron a su Dios. Dios no es una tortuga. Después vemos a culturas, por ejemplo, mesoamericanas, ¿no? Al ver la fuerza del jaguar, lo místico, lo sigiloso, y decir, mira qué tan poderoso es el jaguar, tan fuerte, tan rápido. Y empezaban a adorar al jaguar. Pero una lanza podía acabar con su existencia y no hay nada que pare a Dios. Y después vemos a otras culturas asombradas por la majestuosidad de una tormenta como la que sucedió en Acapulco, ¿no? Fuerte, imparable, pero Dios no es la tormenta. Y así cada cultura, tratando de imaginar y visualizar cómo era Dios, le dieron atributos de lo creado al creador y se quedaron cortos. Entonces, cuando encontramos el segundo mandamiento, nos damos cuenta que el primer mandamiento tenía que ver con no tener otro Dios delante de él, y el segundo habla de una adoración equivocada, de una adoración no apropiada, dado que Dios es de cierta forma. Y la forma de adorarle tiene que ser en sus propios términos. Y entonces encontramos un grupo de personas que adoraron a Dios o lo trataron de percibir o bajar a un nivel tan pobre como el de la concepción humana. Y esto es a lo que se refiere el siguiente mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y entonces, bueno, ahorita explicamos esto, ¿no? Algunos tomaban la majestuosidad del águila, de las tortugas, de las ballenas, de los delfines, de los tiburones. Pero dicen, no me vas a comparar a ninguna de estas cosas creadas. Y mucho menos llegarás al punto de inclinarte a ellas, según tú, para recordarme, para venerarme, para respetarme. No las honrarás, porque yo soy Jehová. Yo no soy ninguna de esas cosas. Y entonces nosotros encontramos un ejemplo del cual ya hemos hablado en el libro de Jueces,
con la historia de Jefté, pero me gustaría hoy poderla recordar. Jefté estaba luchando en contra de los amonitas. Y en su lucha en contra de los amonitas, él decide comprometerse con Dios. Si tú me das la victoria, yo voy a sacrificar lo primero que venga a mí a recibirme. Ahora, el primer problema con esto era que Dios lo había llamado. Él quería que derrotara a los amonitas. No necesitaba haber un pacto, porque Dios estaba determinado en salvar a Israel, mucho más de lo que Jefté quería. Primera cosa. Entonces, su sacrificio no era requerido. Y entonces vemos a un hombre tratando de intercambiar a Dios o de satisfacer o de seducir a Dios como lo hacían los demás pueblos. Te echo una vaca, te doy comida, te pongo un cigarrito, te pongo unos billetes, y Dios no necesitaba nada de eso. Y entonces encontramos uno de estos elementos de adoración no requerida. Entonces va, vence, y para los judíos era importante, así como en Harry Potter era un, ¿cómo se llama? Un pacto inquebrantable, y la condena por no cumplir ese pacto era la muerte. Y regresa y la que sale es su hija. Entonces este hombre, en vez de decir, ay no, ¿cómo voy a matar a mi hija? Dice, ay hija mía, me has entristecido, pero ahora he hecho voto delante de Jehová y ni modo, te va a tener que matar. Entonces, no solamente vemos a un hombre dando una adoración innecesaria, no requerida, sino también en términos paganos, porque esa era la forma en la que los amonitas, a los cuales él fue a luchar, sacrificaban a sus dioses. Entonces estaba confundiendo su adoración a Dios y lo estaba adorando en términos de la nación que él había ido a luchar en contra de. Entonces encontramos a hombres adorando a Dios como los pueblos paganos y dando y ofreciendo cosas que él nunca pidió. Y entonces en su mente Dios quería algo, en su mente Dios necesitaba algo, pero esto no era así. Después quiero que encontremos, vamos a Romanos capítulo 8. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces creo que la respuesta sería, ¿en dónde no está Dios? ¿No? Porque Él está en todos lados. Dice el salmista, si voy a lo más alto, ahí estás, si voy a lo más profundo, ahí estás, si me escondo, ahí estás en todas partes. Pero Él dice que ha decidido hacer su morada con los de corazón contrito, con los humildes de corazón. Es decir, Él está en todos lados, pero ha decidido acercarse a ese tipo de personas. También nos dice la palabra que Él ha hecho su morada, su Espíritu Santo, en nosotros. Entonces la respuesta sí, Dios está en todas partes, pero está en nosotros. Entonces Él ha decidido un Dios incontenible, de alguna forma que no podemos entender ni describir, ser contenido en templos no hechos por mano humana, sino hechos a su imagen y semejanza. ¿Vale? Cuando llegamos a Romanos capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguien podría continuar leyendo? Y el versículo 29, hasta ahí. Porque a los que antes conoció, ¿de quién habla? De nosotros. Nos conoció desde antes. Dice también que, ¿pero para qué nos predestinó? Sin leer. ¿A qué? Aquí nos dice, ya hicieron trampa, para que fuesen hechos, ¿qué dice? Conforme, o sea, amoldados formados a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no está hablando del proceso creador inicial de que creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza, sino ahora fuimos elegidos para ser moldeados a la imagen del Hijo. Es decir, que las características del Hijo fueran imputadas a nosotros y que cuando fuéramos presentados delante del Padre no nos viera a nosotros porque nos vemos faltos, sino viera a Jesucristo y en nosotros, y por eso pudiéramos ser aceptos, como dice, aceptos en el amado.
Entonces dice a los que justificó, es decir, a nosotros, perdón, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces no solamente nos limpió, sino nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos que justificó, y esto para mí es difícil de pensarlo, dice, también glorificó. Entonces Él nos ve en el estado final. Ahora, van a decir, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque aquí nos habla acerca de algo para lo cual fuimos llamados o escogidos o justificados, y es ser hechos conforme a qué. Ahora, cuando estamos leyendo Éxodo nos dice, no te harás imagen ni semejanza. Entonces, muchos, hoy seguramente muchos creyentes, bueno, más bien, voy a reformar, algunos creyentes no harían o no tendrían una imagen y dirían, no, pues yo tengo mi Buda, o sea, creo que muchos ya brincaron eso y ya lo entienden. Pero el problema que creo que el día de hoy, la sociedad de hoy se enfrenta en muchos creyentes es, vamos a avanzar 2 capítulos más y vamos a leer adelante y después retachamos. Versículo 2. ¿Lo puede leer alguien? ¿De 2 de dónde? Del 12. 12:2. Por eso no quería compartir porque ando medio... Ajá. Entonces nos dice que fuimos llamados y predestinados para algo. ¿Para hacer qué? ¿Para ser hechos qué? Conforme a la imagen y semejanza de... Pero nos dice, hey, cuidado con algo. No que se conformen. Quiero conformarlos a la imagen de Cristo, pero no se vayan a conformar ¿a qué? A este mundo, a este siglo. Entonces el creyente tiene el peligro, el ser humano, de hacerse a la manera de este mundo en vez de hacerse a la manera de Cristo. ¿Por qué esto podría ser un problema? Vamos al versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Dios pide de nosotros que nos presentemos como esos sacrificios vivos. Pero si este sacrificio vivo se conforma a este mundo, lo que estamos presentando delante de Él es una imagen y semejanza que no es de acuerdo a Él, sino es de acuerdo a este mundo. Y entonces cae en lo que está hablando precisamente en el capítulo 20 de Éxodo. Una adoración equivocada, una adoración no requerida. Como encontramos más adelante en el libro de Éxodo, fuego extraño, que dice Dios que yo no pedí. Y encontramos y recordamos esa historia. Entonces están estos cuates rebeldes junto con Moisés y Aarón, y entonces traen sus incensarios. Y está Moisés y Aarón y les dicen a otros, ¿saben qué? Mejor háganse a un lado porque quién sabe qué les vaya a pasar. Y Dios dice, ¿qué es esto que yo no pedí? Fuego extraño. Y entonces son consumidos. Entonces vemos a un grupo de personas que tenían la vestimenta, que tenían las herramientas, pero que entregaron algo que Él no pidió y fueron consumidos. Y entonces después aquí leemos esto, que debemos de presentar a nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Pero puede ser que presentemos este mismo cuerpo, pero no como un sacrificio vivo, ni santo ni agradable, y entonces estemos ofreciendo a Dios algo que Él no ha pedido y de la manera que Él no requiere, y por lo tanto estar haciéndonos imágenes y semejanzas de este mundo y presentándolos a Dios como un sacrificio, pero que Dios no quiere. Vamos a leer un poco más. Vamos a Corintios, segunda de Corintios. Vamos a Filipenses capítulo 1, en el versículo 15. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Ahora sí, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 2:17. 2 de Corintios 2:17. Pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y nuevamente leyendo Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda,
pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, cuando nosotros vemos la vida del faraón, cuando nosotros vemos cómo Dios dice, voy a ser exaltado sacándolos de Egipto, definitivamente Dios fue exaltado sacándolos de Egipto. Pero eso no quiere decir que la dureza de corazón del faraón fuera una afrenta en contra del poder de Dios. Eso no exime a Faraón de su responsabilidad de rechazar a Dios y de endurecerse hacia su petición. Encontramos aquí a Pablo hablando acerca de eso. Primero dice, nosotros no somos como los que medran falsificando el evangelio, es decir, sacando beneficio a través de una falsa predicación. Después en Filipenses dice, hay unos que predican por contienda, otros por vanagloria. Unos sí lo hacen por amor, pero esto es para añadir aflicciones a mi vida. Y Pablo dice, sí, no importa, ya sea por una o por otra, Cristo es glorificado. Pero el mismo libro de Corintios también nos dice que vamos a rendir cuentas por nuestros actos, sean buenos o sean malos. Entonces, vemos que la predicación, vemos que el servicio, vemos que la adoración a Dios, leíamos primero en Romanos, que los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todo nos ayuda bien. Eso dice, estos son a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Cuando regresamos un poco más en el libro de Génesis, vemos la vida de José. Dice, ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal a bien. Sí, por supuesto que los planes y la voluntad de Dios siempre se van a cumplir, pero no hay justificación para una adoración no requerida y en términos que Él no le agradan. Muchas personas el día de hoy se justifican y dicen, es que yo sé que esta imagen no es Dios, pero me recuerda a Dios. Yo sé que este santito no me contesta, pero nada más es una como ayuda, como a conectarme con Dios. Y podemos poner muchos pretextos y decir, es que sí, no te distraigas, es que la cosa es acá. Pero aún así, seguimos ofreciendo o dando una adoración que Dios no pidió. Hay personas que dicen o ponen de lado la salvación y dicen, pero estoy dando mi ofrenda. Hay unos que ponen de lado la santidad, pero estoy dando mi diezmo. Hay unos que ponen de lado el sacrificio de Cristo. Dice, pero estoy cumpliendo la ley. Y podemos inventar muchas y diferentes excusas y crear imágenes que no son Dios, pero que pensamos que a través de eso Dios puede agradarse. Y la palabra de aquí nos está diciendo, no te harás imágenes. No te harás una idea de lo que yo quiero. No te harás una idea de lo que yo soy. Me vas a adorar como yo soy, porque dice, porque yo soy Jehová. Y por lo tanto, Él ha descrito una forma en la que quiere ser adorado y una manera en la que quiere que nos acerquemos. Podemos considerar otro ejemplo. El ejemplo, como lo define, el camino de Caín. El camino de Caín, un hombre con problemas, llega delante de Dios con una ofrenda que definitivamente debió de verse bien, basta, pero con la actitud inadecuada. Y Dios le dice, Caín, si bien hicieres, ¿no sería aceptada tu ofrenda? Y entonces Caín se enoja porque Dios no aceptó la ofrenda como él la quería, como es más bien él la estaba dando. Y entonces salió y asesinó a su hermano, evidenciando únicamente lo que había detrás de su corazón en el momento de estar delante de Dios. Es decir, que lo que Dios vio fue enojo, fue ira, fue homicidio, fue pecado. Y estaba ahí una ofrenda grande, vasta, pero en su corazón no adoraba a Dios. Entonces nos damos cuenta que no es necesariamente lo externo, sino, regresando nuevamente a Romanos, un sacrificio vivo, santo, agradable. Esa es la forma racional
de adorar a Dios. Vamos a Éxodo nuevamente. Vamos a ir a los evangelios, perdón. Mateo 22. Y están los fariseos, se acercan con un cuestionamiento a Jesucristo. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y como judíos, recordaremos que incluso cuando ellos venían a Jerusalén en las fiestas, llegaban al templo y afuera había unas mesas de los cambistas, las cuales Jesucristo volcó. ¿Y para qué eran estas mesas? Porque ellos cambiaban la moneda romana, que tenía la imagen del César, por el shekel, o por la moneda del templo, que era una moneda sin imágenes, porque ellos consideraban que el tener una imagen, una moneda con la imagen del César, era idolatría, que era hacerse imágenes delante de Dios. Entonces, no, esta es una imagen, entonces es pecado. Y muchos de ellos ni siquiera las tocaban con las manos, sino las cargaban con cualquier otra cosa para no tocarlas. Llegaban al templo y para no dar a Dios, según Éxodo, una imagen y semejanza, entonces la cambiaban por la moneda del templo a una tarifa muy alta para poder adoración. Entonces, tratando de hacerlo caer y tratándolo de comprometer con este mandamiento, le preguntan a Jesús si era lícito dar al César el tributo. Y Jesucristo contesta esto que nosotros ya no lo sabemos. Le dice: Jesús, conociendo la malicia en ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces quiero que consideremos las palabras con las cuales llenaron su boca de hipocresía. Primero, maestro, lo cual para ellos no lo consideran así. Después, sabemos que enseñas con la verdad, pero no se sometían a su verdad. El camino de Dios, pero no transitaban por él. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Y Jesucristo les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque no creían en su verdad, no transitaban en ese camino y no lo consideraban maestro. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Y encontramos nuevamente la misma palabra, la palabra iconos, y la inscripción. Y le dijeron: de César. Y él entonces les dice, y ahora llegamos a lo que estamos hablando hoy: dad pues a César lo que es de César. Y la palabra que encontramos aquí es: dad el iconos, la imagen de César, a César, y da el iconos o la imagen de Dios a Dios. Esta moneda es la imagen de César, dásela. Tú eres la imagen y semejanza de Dios, entrégate a Cristo. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo, que había que entender que las cosas y los bienes de este mundo son para este mundo, que se pierdan, pero que nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre, y que por lo tanto era necesario que, así como dabas el tributo a Dios, que ahora dieras el tributo, lo que corresponde, al César, a Dios. ¿Y qué es eso? Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que deis vosotros mismos, su cuerpo, ustedes mismos, como sacrificio vivo, santo y agradable. Y este es su culto racional. Este es el culto racional. Y les dice: tengan cuidado de que ustedes, que son la imagen y semejanza de Cristo ahora, no se conformen a la imagen de este mundo. Y entonces vengan y se presenten delante de Dios, no conformados a la imagen de Cristo, sino hechos a la imagen del mundo, y quieran, como Caín, ofrecer un sacrificio que ni es santo, ni es agradable, y nada lo que Dios pidió. Que no se presenten
ustedes siendo el templo del Espíritu, sentándose en la mesa de los demonios y también en la mesa de Cristo. Y eso es lo que estaba tratando, o eso es lo que Cristo estaba diciéndoles. Ustedes son de Dios, ríndanse a Dios. Pero ¿qué pasaba? No se rendían a su verdad y no caminaban en sus caminos. Entonces, regresando ahora sí a Éxodo, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y esto era algo común en el tiempo, ver imágenes de lo creado y compararlos con Dios. Y dice: hey, Dios no es así. Pero también nos dice que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y puede ser que el creyente, sea por presión, sea por omisión, esté inclinándose, esté rindiendo su fuerza y se esté conformando a algo que no es Dios. Y que entonces termine adorando y dependiendo de algo que no es Jehová. Y creo que si hemos de guardar este mandamiento, si queremos considerar lo que significa, tenemos que pensar a la imagen de quién fuimos, a la imagen de quién deberíamos de estar conformados, a qué fuimos llamados. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y que no quiero y no espero que hables como nadie más que como yo, que no te veas como nadie más como yo, que no imites a nadie más que a mí, que no camines ningún otro camino más que los míos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer. Gracias, Padre, gracias porque nos amas. Y porque, a pesar de que esta generación está en búsqueda de una identidad, de valor, sabemos que tú eres nuestro valor y tú eres nuestra identidad. En ti somos, estamos y vivimos, Padre. Amén.